Una disculpa a todas las personas que nos estaban esperando a las 11 de la mañana para comenzar esta mesa. Joel Ruiz, editor de Metrópoli, muy buenos días. Estábamos a las 11 listos, los funcionarios habían llegado preparadísimos y muy puntuales. Tuvimos algunos problemas técnicos y por eso estamos empezando ahora esta transmisión. Vamos hoy a platicar y vamos a entrevistar a los funcionarios de Naucalpan, pero antes quiero presentar formalmente a Joel Ruiz, editor de Metrópoli, quien me acompañará esta mañana para hacer esta entrevista. Joel, ¿cómo estás? Hola Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía y pues muchas gracias por seguir con nosotros. Y para platicar sobre esto que hemos denominado la creciente inseguridad en Naucalpan, ya nos dirán ustedes si está justificado o no. Nos parece que con los reportes de prensa sí lo está. Está con nosotros el secretario del Ayuntamiento, Horacio Jiménez. Horacio, buenos días. Buenos días, Yuli, muchas gracias Joel por recibirnos, muchas gracias a todos por escucharnos. Y también nos acompaña el director de seguridad de Naucalpan, Arturo Rodríguez. Comisario, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Joel, adelante, porque hemos visto, tú junto con tu equipo, tus reporteros, prácticamente cada semana y a veces diario hemos visto reportes de inseguridad en Naucalpan. Así es, Yuli, y la verdad es que sí es un tema que preocupa mucho, sobre todo este ayuntamiento que es muy importante, diría uno de los más importantes del Estado de México, en tema económico, en tema de seguridad, en tema de transporte, en fin, de muchos aspectos. ¿Cómo se ha dado este incremento en la inseguridad en el ayuntamiento de Naucalpan? Diría yo, hace un par de meses ha habido como que un repunte en estos temas, en el que hemos dado cuenta tanto de homicidios, de secuestros, de desapariciones, ejecuciones y recientemente algo que llama más la atención, la aparición hasta de un justiciero que sucedió el pasado domingo, como se le puede llamar, en donde una persona con un arma disparó, mató a dos presuntos asaltantes, que es la información que tenemos, y también muere una pasajera, que es otro hecho que también preocupa demasiado. En fin, pero bueno, Horacio, bienvenido de nueva cuenta. Muchas gracias. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre la situación de inseguridad en el ayuntamiento? ¿Cuáles son los elementos que están generando esto, si es que es así? ¿Y qué es lo que están haciendo al respecto? Definitivamente tenemos que ver tres temas fundamentales. Uno, nuestra ubicación geográfica. Somos la entrada al Distrito Federal. El fenómeno de la transpolación del delito nos está impactando de forma real y por dos rutas distintas. Aquel fenómeno que se ha denominado cucaracha, de que cuando vienen siendo los delincuentes perseguidos en la zona limítrofe al Distrito Federal, se transpolan a nuestro municipio, y no solo a nuestro municipio, al municipio de Tlanepantla, al municipio de Atizapán, al municipio de Huixquilucan, que también hemos dado cuenta del crecimiento de la acción delictuosa en estos municipios, pero también la acometida de los delincuentes que bajan de la parte limítrofe de Michoacán y la parte limítrofe de la zona norte del Estado de México. Ustedes me pudieran decir que no está tan cercano para que se dé. Nosotros pudiéramos apuntar el fenómeno muy claro y por qué esto se viene dando, lo que las redes han manejado en la zona de Lomas Verdes. Nosotros lo llamamos la cuenca de San Mateo, que es un rango mucho más alto que va de la avenida de Lomas Verdes a la parte alta de la zona de San Mateo. ¿Por qué se da? El gobierno federal hace una política de combate al delito blindando las carreteras principales desde Michoacán al Distrito Federal, pero se queda una ruta alterna que viene a concluir en la entrada al municipio por la vía del municipio de Santana Gilotzingo. Ustedes mismos dieron cuenta de cómo fue ejecutado el presidente de este municipio, cómo nadie ha querido tomar la presidencia municipal de esta localidad, y cómo si sobrevolamos la zona, yo los invitaría a que lo vieran, que encontramos una serie de deshuesaderos clandestinos, lugares de apuesta, carreras parejeras, palenques clandestinos, donde se está asentando un fuerte conglomerado de actos antisociales. Esto lo tenemos muy cerca del municipio y entonces nos está contaminando el crimen organizado. ¿Dónde es donde yo quisiera también apuntar? Fenómeno lo que estamos viendo, un reflejo del crimen organizado, ¿así lo ven ustedes? De las derivaciones del crimen organizado. ¿Por qué lo voy a decir? ¿Qué pasa con todos aquellos huéspedes distinguidos que tiene el Estado en el penal del Altiplano? Obviamente que sus afines
pues migran al Estado de México y, insisto, a través de esta conectividad que les doy, que viene desde el municipio de Ixtlahuaca, Temuaya, Morelos, Isidro Fabela, y concluye con el municipio de Santana Gilotzingo, pues los tenemos en la puerta del municipio, en la zona de la cuenca de San Mateo. Yo los invitaría a que hagan cuenta de estos últimos 2 meses, donde hemos tenido acciones, una actividad muy fuerte delictiva, ha sido en este margen de la avenida Lomas Verdes a la avenida López Mateo. Pero, secretario, esto es algo que no va a cambiar, es decir, el penal no se va a ir de ahí, no lo van a trasladar. Ustedes ya tendrían que haber pensado cómo se puede combatir esto y cómo se puede contener esto, dado que eso es una realidad que ahí está desde hace muchos años y no va a cambiar. Bien, ¿por qué quiero ir por partes? Primero, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? Que eso es lo que quisiera yo decir en muy pocas palabras, sin poder entrar a grandes tecnicismos por obvio de tiempo y las herramientas. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Pero entonces antes, ya que estamos en la parte del diagnóstico, sí quería preguntarle al comisario, ya nos explicaba Horacio que una parte, digamos, del problema y del incremento de la inseguridad es lo que tiene que ver con el crimen organizado y las derivaciones por la ubicación del penal y todo esto. Pero también hemos visto, comisario, acciones donde, por ejemplo, ayer muere una persona de la tercera edad cuando está saliendo de un banco, que no tiene que ver necesariamente con crimen organizado, son crímenes de delito común que están afectando a la ciudadanía en Naucalpan. La gente va a un banco y la asesinan, la gente va a un banco, a un cajero y la roban. Se sube un camión y la asaltan. Y hasta tiene que aparecer una persona que salga en su defensa y que al final de cuentas comete igual un mismo delito y que sus compañeros, es decir, del camión, le permiten y le facilitan hasta la huida. Y hoy en día no se sabe ni quién es, ni dónde es, ni cómo es, ni nada al respecto. Es una situación de descomposición social, no sé si coincida con nosotros, sobre esta situación que está pasando, y es un tema que va a lo que decía Julie, un tema del fuero común, que ya no es del crimen organizado. Sí, es una cosa diferente, pero nosotros estamos implementando operativos junto con el gobierno federal y el estatal. Estamos haciendo operativos sobre todo donde bien refiere el secretario, lo que es la cuenca de San Mateo, que es donde hemos tenido la mayor parte de las incidencias. Y estamos haciendo operativos con ellos, con la BUM, el grupo GTO, igual de la Procuraduría, donde hemos estado haciendo operativos en transporte seguro, que es donde más ilícitos se cometen y donde más sufre la población. Lamentablemente ese es el mayor número o el mayor problema que tenemos es el robo a transporte público. Y es ahí donde estamos atacando. Estamos haciendo operativos todos los días, por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y como dijo el señor secretario, también los invitamos a que corroboren estos datos. Sí estamos implementando operativos para terminar con esto. Y esto coadyuvando con el gobierno del Estado, que hoy con el mando único se han integrado con nosotros una gran cantidad de elementos y patrullas que estamos haciendo operativos conjuntos. Perdóname, Yuli, ¿los está rebasando la delincuencia? No, y yo quisiera ser muy puntual en esto. No pude concluir el final de nuestro diagnóstico. ¿Qué pasa también con todos aquellos que las macrobandas han sido desmembradas y están afectando el fenómeno cucaracha? Por eso me refería al crimen organizado y sus derivados. Nosotros sabemos que el crimen organizado, y digo, esto lo ha hecho público los órganos de seguridad en este país, que empiezan a tener derivaciones en el momento de ser desmembrados, que va desde el secuestro express, narcomenudeo, robo a transeúnte y todos estos delitos derivados. Nada menos el día de ayer, en la avenida Lomas Verdes, el grupo especial que está a cargo del señor comisario, detuvo a unos jóvenes aparentemente por estar tomando en vía pública. Resulta que venían del municipio de Coacalco, venían fuertemente armados y estaban esperando para ejecutar a una persona. Se inhibió el delito y son
personas que vienen a contaminar del municipio, que son partes de bandas desmembradas. Es decir, que el delito común ha sido consecuencia al mismo tiempo del de las bandas organizado, desmembradas, del crimen organizado, que y que se están estados. asentando de otros estados y de otros municipios en esto denominado la Cuenca de San Eso Mateo. mismo pasó con el tema Karen, por ejemplo. El tema Karen es un tema... O el de la joven de la Universidad del Valle de México. Es un tema distinto. El tema de la joven de la Universidad del Valle de México definitivamente es crimen organizado. Fue una banda de secuestradores y esto como tal debe de ser tratado. El tema de la joven Karen es una persona... hasta donde podemos informarlo, porque nos ha informado la Procuraduría. Recordemos que los encargados de la persecución del delito es la Procuraduría de Justicia del Estado de México, y que además en el Código de Procedimientos Penales dice que el revelar los avances de una investigación puede ser constitutivo de delito. Entonces lo que pudiéramos comentar es una persona con problemas de un desequilibrio mental, que digo, es algo que el mundo no es ajeno a ello, como todos aquellos que hacen desperfectos con un arma en una escuela en los Estados Unidos o en África. Estos son dos temas muy distintos. Pero el tema de la contaminación, por eso yo referí tanto el fenómeno cucaracha, cómo van bajando, porque les van cerrando vías en otros lados y nos han contaminado la cuenca de San Mateo. ¿Qué se está haciendo, como bien lo refiere el señor comisario? Operativos conjuntos de los 3 ámbitos de gobierno. Porque también, ¿qué es lo que nos pasa? Conforme los han venido cercando y bajando por vías alternas a nuestro municipio, también nos encontramos con el conflicto de las incompetencias. Yo quiero referir un caso que también ustedes dieron cuenta. Hace 6 años el alcalde del municipio de Morelos tuvo que ser protegido todo el año final, porque era amenazado por un grupo delincuencial que no le permitía gobernar por no haberles permitido el trasiego con rumbo al municipio de Naucalpan. Esto, cada vez que se vayan cerrando las rutas del crimen, va a ir buscando rutas alternas, y en este momento una de las rutas alternas es nuestra cuenca de San Mateo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué es hacia donde enfoca el proyecto del presidente Olvera? Primero, el gran problema no es un problema que se radique en Naucalpan, ni en Nezahualcóyotl, ni en Tultitlán, ni en Ecatepec, ni en todos estos municipios que tenemos la presencia del crimen. Es el problema de las fronteras de competencia. Cuando un oficial de Naucalpan viene persiguiendo el caso de los famosos colombianos que se especializaban en robo a casa habitación, que también yo quisiera destacar que un solo elemento de la Policía Municipal detuvo a 4 que lo intentaron cohechar y que el hombre no aceptó y los presentó solo. Ya después con el comisario ordenó el apoyo y fueron presentados a la Procuraduría de Justicia. Estos delincuentes venían generando un fenómeno cucaracha de primero de haber tenido asolado la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Azcapotzalco, y cuando fueron perseguidos fueron a nuestro municipio y ahí fueron detenidos. El mismo caso de aquellos que robaban las joyerías con el mazo, que fueron detenidos el mismo día en la avenida Lomas Verdes, que también vienen generando a mi juicio, mal llamado fenómeno cucaracha, que se está dando, que se cierra la acción delictiva en un lado y nos la traslapan a otro municipio. Ese es el fondo fundamental de esto llamado la cuenca de San Mateo. Este efecto cucaracha del que tú hablas viene desembocado ¿de qué grupos del crimen organizado? Porque lo deben de tener detectado, ya que están haciendo un diagnóstico y ya que están haciendo acciones para contrarrestar esto. Yo aquí sí quisiera que por efectos de planeación nos permitieran guardar la secrecía de estos puntos que tenemos identificados, porque ya tenemos acordados con el Ejército, con la Marina, con las policías federales, con la estatal y la municipal, acciones que ustedes verán en prontos días para poderlo controlar. Si nosotros empezamos a revelar más allá de lo que tenemos investigado, puede ser que lo desvelemos. ¿Es el desvelemos. grupo del crimen organizado que está desencadenando esto? Tenemos varios grupos que vienen actuando, insisto, desde el estado de Michoacán, la parte baja de Sinacantepec y Toluca, entre otros. ¿Cártel de Jalisco Nueva Generación? Es correcto. Ahora bien, nos comentabas un poco del tema del fenómeno cucaracha, pero ¿cuál es la responsabilidad del ayuntamiento en este tema en materia de seguridad? Bien. ¿Hasta dónde queda y qué están haciendo? Y añadiría un tema más, el tema de las policías y de las corporaciones que había mencionado. La corporación de Naucalpan, si no mal recuerdo, tiene alrededor de 225 investigaciones por elementos.
Bien, vamos se habla más. un tema de corrupción de policías Vamos, ahí que está generando y ayudando en este tema de la inseguridad que se está presentando. Definitivo, y vamos más allá. ¿Qué estamos haciendo? Yo quisiera comentar muy claro que si nos quedáramos simplemente en el precepto constitucional, nuestra obligación sería prevenir, o la primera respuesta, que es la única facultad que nos da la Constitución. No pueden hacer solo eso, ¿no? Ya no, moralmente ya no, aunque jurídicamente se pueda. De ahí por qué la construcción de una base de operaciones mixtas que está en prontos días y ojalá nos acompañen a su inauguración. ¿Por qué puntos estratégicos de acción y de implementación de política de combate al delito? ¿Por qué un endurecimiento de la materia de la supervisión a la policía? ¿Por qué todos estos temas? Yo quisiera dejar muy claro, una policía contaminada está en todo el país por falta de planeación de hace 40 años. Es algo que tenemos. Es a lo que quiero llegar, el caso de Naucalpan. Estamos hablando aproximadamente del 10% de los elementos. ¿Y qué se ha hecho? Hay que recordar primero que otra cosa, que con la vinculación al uno constitucional que tenemos con los tratados internacionales, una de las garantías fundamentales es la presunción de inocencia. Si bien es cierto que están sujetos a proceso, hasta que la Procuraduría de Justicia del Estado de México no determine una situación jurídica y los vincule a proceso a un juez de control, nosotros no podemos hacer nada por el tutelo de sus derechos, jurídicamente hablando. ¿Pero qué se ha hecho? El señor comisario ha tomado una determinación de confinarlos al cuartel hasta que no se determine su situación jurídica, ¿Cuántos ya tienen sea culpabilidad confinados? o inocente. 230 elementos. ¿De cuántos, comisario? 2.556 elementos. 230 de 2.550. Y así como les digo, si bien es cierto que hay 230 vinculados a proceso, yo les quisiera decir también el caso de este oficial que solo enfrentó a criminales de alta peligrosidad y que todos los días tenemos policías que también hacen actos heroicos. Lamentablemente las redes sociales no dan cuenta de estos elementos. Insisto, el mismo día que pudimos tener hechos delictivos tan graves como el caso Karen, ese mismo día también tuvimos la captura de 2 bandas muy peligrosas, de 5 que se han capturado, que todo mundo sabía que operaban en Naucalpan y que nadie se había atrevido a hacer algo. Sin embargo, por ejemplo, digo yo, sin denostar las acciones que han hecho, pero por ejemplo, las cifras del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren un incremento constante. Por ejemplo, hasta septiembre, decían, 2015 tenían un total de denuncias de 11.129, a septiembre de este año 12.123, un incremento más o menos del 8%. En el caso de los robos, por ejemplo, 3.800 a 3.900, o sea, puede ser mucho, pero hay un incremento al final del camino. En el tema de los secuestros, hablaban de 3 el año pasado, hoy ya llevan 9, por ejemplo. En fin, son datos que son fríos, que son reveladores y que reflejan que la inseguridad pues está en el ayuntamiento y que tal vez, no sé si las acciones han sido muchas o pocas, pero sí me queda que son tal vez insuficientes para atender un problema y un reclamo de una ciudadanía. Yo estoy de acuerdo, pero yo sí invitaría a que hiciéramos un análisis del Valle de México. No es simplemente el análisis de Naucalpan, porque tuvimos en 2 meses un boom en redes sociales por 2 hechos lamentables. Yo sí quisiera que pudiéramos tener una visión integral. ¿Por qué? Porque el Valle de México está teniendo un problema muy serio de inseguridad. Esto que estamos viendo en Naucalpan está pasando en Ecatepec, está pasando lo veremos reflejado en municipios. Ecatepec, lo veremos reflejado en Tecámac, lo veremos reflejado en Tlanepantla, lo veremos reflejado en Atizapán de Zaragoza, lo veremos reflejado en Pero otros no es de municipios. muchos, No. dice el dicho. Yo no quisiera llegar a eso. No es consuelo, sino que es al punto que yo quiero llegar. En Naucalpan podemos hacer muchas cosas para enfrentar esto como lo estamos haciendo, pero la situación a la que yo me quiero referir es que necesitamos ya una visión integral de la zona norponiente de la macrópolis. ¿Visión integral en qué sentido? Si nos visión puede explicar un poquito más. ¿Por qué voy encaminando tanto estos fenómenos? Y vuelvo a insistir. ¿Por qué si la banda de los colombianos era el azote de la delegación Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, los detuvimos en Naucalpan? Porque los fue acercando la Procuraduría y lo único que hizo fue trasladarlos a Naucalpan y ahí los detuvimos. Y si ustedes ven el fenómeno de un grupo que
se autodenominaba los gitanos, que vendían psicotrópicos en la delegación Azcapotzalco, se nos pasaron a Naucalpan porque lo fue siguiendo la plaza de la Federal del Distrito Federal, y entonces nos los arrojan a Naucalpan y son detenidos también en Naucalpan. ¿Qué es lo que necesitamos? Una visión integral donde tengamos un combate al delito, pero en forma general, para que no permitamos este fenómeno de la transpolación del delito. Y ya lo plantearon, perdóname, Yuli, ya lo plantearon. ¿A qué instancias lo han planteado? ¿Cómo podemos decir que lo estamos planteando? Gobierno de la Ciudad de México, federal. En los tres ámbitos de gobierno. ¿Por qué está participando la Policía Federal, la Marina, el Ejército y todo en estos operativos? Porque si nosotros tenemos este fenómeno, el Ejército sí puede detener y sí puede presentar lo que no puede hacer nuestra Policía Municipal. Sí se está enfrentando. Horacio, preguntarle al comisario Arturo Rodríguez, porque hay un comentario de una persona que nos está viendo en este momento, Shura Gutiérrez, dice: en las juntas vecinales en la colonia Ciudad de los Niños, el personal de servicio público ha informado que no hay personal suficiente y dejan dicho que si queremos seguridad, que paguemos. No, eso es una mentira, no. ¿Eso es una mentira o podrían estarlo haciendo, digamos, y aquí el llamado sería como para que, es decir, es una alerta para su gente, claro, y para su personal, ¿no, comisario? Sí, de hecho tenemos contacto con los delegados, con los COPACIS de cada uno de los lugares del municipio, y con ellos nos ponemos de acuerdo. Inclusive ellos tienen la sensibilidad de la problemática que existe en el municipio. Entonces con ellos hacemos juntas constantemente y con ellos determinamos dónde vamos a hacer operativos o dónde vamos a instalar inclusive retenes o inclusive hacer una especie de mayor seguridad, como el hecho de los DASIS o tablas que ponemos en cada uno de los lugares donde pasa el elemento y firma cada media hora o cada 2 o 3 horas, de acuerdo a como ellos nos indiquen la hora en que se presume que hay más actos delictivos. Ya sabemos que la cantidad de elementos, no solo en Naucalpan, sino probablemente en el país, no es suficiente para la inseguridad que estamos viviendo. No, sí. Sin embargo, usted haría un llamado directo a la gente que es responsable, al menos en esta colonia, para que esto no lo hagan, para que esto no lo digan y para que ellos... ¿Y a dónde pueden denunciarlo? Claro. ¿Con quién se pueden comunicar para decir nos están pidiendo dinero por seguridad, por mantener mayor seguridad? Sí, porque eso no es... Sí, no, pueden ir directamente al cuartel y yo con mucho gusto los atiendo personalmente. Hacemos una reunión con las personas y hacemos el operativo que se requiera con el comandante de la zona. Comisario, yo quería preguntarle, y era muy importante para nosotros que usted estuviera aquí, porque usted perdió a su hermana hace pocas semanas, a ella la mataron. ¿Qué se sabe de eso? No, pues realmente no... No es propicio hacer algún comentario en ese sentido para no entorpecer las investigaciones de la Procuraduría. Pero es algo que tiene que ver con lo que nos estaba comentando el secretario del ayuntamiento, que podría ser, porque es que preocupa. Con su trabajo incluso. Exacto. Pudiera ser. Bueno, no es la primera vez que trabajo en este lugar como director. He trabajado en otros lugares y no ha sido el caso. No sé realmente, ni quiero hacer algún comentario que no vaya al lugar. Sí, le entendemos, digamos, como la necesidad de discreción, no solamente por un asunto personal, sino también por un asunto laboral. Sin embargo, sí he leído muchos comentarios de la gente que están preocupados, porque si eso le pasa a la familia del comisario, al director de seguridad de Naucalpan, ¿con qué vulnerabilidad se van a sentir los demás ciudadanos? Pero ella no vivía en Naucalpan. No, pero no esté relacionado con su trabajo. Sí, pero finalmente es otro municipio. Pero créanlo, y denlo por hecho que todo el esfuerzo que damos a emplear para estas situaciones lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a poner todo el empeño, la dedicación y sobre todo las consignas que nos hace el presidente. Y eso sí es a consta de otras situaciones, pues lamentablemente así será. ¿A usted lo han amenazado, comisario? ¿Ha recibido amenazas durante este tiempo que ha estado ahí en Naucalpan? No. ¿No o no? No. No. Secretario, yo le preguntaría, ¿dónde está el presidente municipal? Trabajando. ¿En dónde? Haciendo muchas cosas, miren. Porque no se le ha visto, y perdón que le interrumpa, no se le ha visto, y ese ha sido un reclamo muy constante de diversas manifestaciones y movilizaciones, de que no está presente, de que no atiende las demandas vecinales, ciudadanas,
incluso se le nota como un alejamiento hacia la ciudadanía. Entramos al segundo factor del que yo hablaba que genera este fenómeno. Ya hablamos de lo real y de lo que está pasando. Ahora me gustaría partir de esta pregunta al segundo fenómeno, el de la politización. ¿Cómo se ha politizado la acción de Naucalpan? Yo no sé si aquellos que escriben en las redes pensando en los gobiernos tradicionales quisieran ver a su presidente repartiendo despensas y sacándose fotos para Twitter y Face. Encontramos un municipio en un quebranto absoluto, donde yo les quisiera poner un ejemplo. Si el municipio de Naucalpan quisiera pagar la deuda histórica que nos dejaron, tendría que invertir de 3.600 millones de pesos. Tendría que invertir 1.20 de cada peso que ingresara a la tesorería. Entramos en una quiebra no técnica, quiebra absoluta. Encaja 1 millón de pesos sin siquiera poder garantizar la primer nómina del año. Segundo orden de ideas, nos encontramos un municipio con 57,000 baches, que se dice fácil, y el municipio totalmente apagado. Cito un ejemplo: el periférico que le corresponde al gobierno del estado tenía 9 años totalmente apagado. Y no crean que era porque les faltaba focos. Literal, se robaron 27 kilómetros de cable estructural que era el que comunicaba las lámparas. El presidente municipal se ha dedicado a buscar inversión, financiamiento, acometida de obras, trabajo de fondo para sanear económicamente el municipio. Y adiciono, 1.800 juicios perdidos y todos condenados a pagos diversos. ¿Por qué el presidente municipal no viene a estas entrevistas para hablar de seguridad? ¿Por qué no se acerca a los colonos después de que hay el secuestro de una niña o el asesinato de un ciudadano? Yo quisiera aquí que dividiéramos muy claro entre la percepción y la acción. En el secuestro de la niña, en la lamentable muerte de otra niña en San Mateo Nopala, se acercó no solo en términos personales, sino familiares. Él y su esposa atendieron personalmente el asunto. Volvemos a lo que hablábamos del lucro con el dolor ajeno. A lo mejor que pudiera haber hecho nuestro director de comunicación social, sacarle una foto atendiendo a la familia y subir las redes, no le pareció lo más correcto, y yo estoy convencido que muchos coincidimos con él. Si bien es cierto que no ha venido a algunas de estas entrevistas, también puedo dar cuenta que Rebeca Jiménez, su reportera, pues ha tenido más de una entrevista en lo privado con él, dando información importante, recibiendo información importante del presidente, que si bien es cierto que en estos momentos yo les doy un dato fundamental, estamos exactamente a 30 días de la aprobación del presupuesto. No solo tiene que ser un presupuesto responsable. El presidente no cree en el gasto austero, cree en el gasto inteligente y responsable. Está generando reuniones para ver qué vamos a presupuestar, cuánto va a ser para seguir continuando este grave pago de deudas y para poder ejercer obra, porque lo que más habíamos perdido de los naucalpenses era calidad de vida. Ahorita se dice fácil que no se le ve al presidente. Pues yo lo veo en cada uno de los 30,000 baches que ya van tapados y en las 5 calles principales que han sido reencarpetadas. Yo lo veo en recobrar espacios que estaban perdidos públicamente y que ahorita están alumbrados y que están atendidos y que están sirviendo para la gente. Lo veo en la rehabilitación de los temas de agua, que yo le quiero decir que de los pozos de Naucalpan que abastecían el agua de Naucalpan, teníamos un decremento del 40% en el abasto por falta de mantenimiento y por algo bien simple. Políticamente no se ve una reparación a la red de agua potable, bueno, pues se deja como está. Yo no pongo en tela de juicio todos los datos que nos está dando, pero ¿por qué entonces la inconformidad ciudadana? Esa es una pregunta nada más. Ahí es donde quisiera llegar, y todo esto que lo dije es en base al hilo conductor del último tema, que es la politización de las acciones. Es innegable que en el Estado de México estamos a 3 meses de la apertura de selección de candidatos, que ya está abierto un proceso electoral para la elección de gobernador, que un municipio como Naucalpan es un municipio importante y que su presidente así haya anunciado que él tiene un compromiso con los naucalpenses huele a candidato y que es muy ostensible a ser lastimado.
Yo invitaría, y aprovecho esta oportunidad que ustedes nos dan, a todos aquellos que quieren politizar el tema de la acción de gobierno, que mejor se dediquen a buscar por otros derroteros la candidatura, si es que la buscan, y que dejen de estar buscando la paja en el ojo ajeno, porque el compromiso del presidente municipal de Naucalpan no es trabajar. Un argumento muy común, perdóneme, decir, por un tema político electoral nos están dando y tal vez evadir una responsabilidad en el tema de seguridad. Yo le puedo dar temas, y puedo dar temas muy precisos, se los puedo dar a ustedes. Por ejemplo, el tema de Ciudad de los Niños. El tema de Ciudad de los Niños, yo les puedo comentar que quien dirige esa comunidad, muy respetable, además con mucho trabajo y con mucha presencia, pues es una persona perfectamente identificada como activista de una opción política y que bueno, pues es que de los que más impulsan en las redes la denostación. Y yo pudiera dar punto a punto los que hablan bien y los que hablan mal cuál es su filiación, porque también pudiera yo hablar de organizaciones de partido diverso al que gobierna Naucalpan, que le echan porras a lo que se hace porque lo están reconociendo. No podemos retrotraernos a que el tema de la politización en el Estado de México se está dando. El golpeteo está todo lo que da. Y la verdad, tampoco puede ser un argumento para decir no pero este no es un dando ese argumento resultado, total. ¿no? Yo quisiera referir cuando nombran al presidente Juárez, benemérito de las Américas, que hubo quien dijo, sí, pero nosotros no lo dijimos. Yo diría que la voz de todos los americanos no puede estar sostenida en un congreso, ni la voz de todos los naucalpenses puede estar sostenido en mensajes de Face y Twitter. Hay gente que reconoce el trabajo, hay gente que lo impulsa y también hay gente que lo utiliza y hay gente que también tiene visión distinta, ¿eh? Claro. Porque no diría yo que todos los temas son descalificaciones por el tema político. Hay mucho y está muy inducido. También hay otros que lamentablemente han tenido insatisfactores por la situación económica que vemos. Hay una parte de la politización que usted está mencionando que me interesa que tocáramos y me gustaría que los dos nos respondieran a esto. Me gustaría comenzar por el comisario Arturo Rodríguez. Usted ha trabajado en Tultitlán, ¿verdad? Sí. Ha trabajado también en Coacalco. Coacalco. Conoce, digamos, la zona, usted ha estado en la policía en distintos municipios. Yo le preguntaría, por ejemplo, en el caso de Ecatepec, donde es un municipio que también frecuentemente registra actos delictivos y tiene una inseguridad creciente. Dado lo que decía el secretario Horacio Jiménez de este asunto de la politización, ¿usted ve operativamente que en Ecatepec hay tantos delitos como en Naucalpan, pero informativamente se contienen porque al gobierno estatal así le podría convenir? Pues pudiera ser, pero también no podemos dejar al lado que en Ecatepec estamos hablando que es una población muy mayor que la de Naucalpan y cualquier otro municipio. Y en consecuencia lógica, cuando nosotros tenemos un promedio de 10 a 15 vehículos diarios de robo, en Ecatepec son 100. Entonces, también depende mucho de la población. Horacio, usted decía, se mira la paja en el ojo ajeno. ¿Este es el caso del gobierno estatal del PRI? Porque ustedes es un gobierno panista. ¿Es el caso o no? Cuando hablaba de politización. Yo no hablo de instituciones como tal, yo hablo de actores. Y yo sí pudiera hablar de muchos actores que desde el gobierno están manejando la politización del tema de la inseguridad, desde el gobierno estatal y desde el propio gobierno federal y de otros gobiernos municipales. ¿Qué actores? Yo quisiera reservarlo, porque además no vengo a amarrar navajas contra el ayuntamiento, y esto quiero dejar muy claro, pero de que hay actores que están trabajando, que están politizando en esto, yo los invitaría a que hagamos un análisis muy simple y muy llano. Vean ustedes las cuentas de la gente que nos está golpeando en Facebook o Twitter y vean a qué otros actores les han echado porras distintas a nosotros, los mismos actores. Y entonces en esa invitación los invitaría yo a que hicieran vínculos de lo tangible y que no me hagan a mí amarrar navajas con nuestro municipio, porque nosotros lo que estamos buscando es la paz y la concordia. No es una intención de amarrar navajas, ¿no? Simplemente quien lo dice, dijeran, lo sostiene y a ver quién es, ¿no? Nosotros estamos puestos y dispuestos al debate. Sin embargo, ni Naucalpan, ni el Estado de México, ni el futuro gobierno merece que entremos perdónenme la expresión, a la grilla. Tenemos que hacer acciones de estadismo. Esa es la intención de Naucalpan. Naucalpan tenemos que salir de un bache muy grave. Porque ayer comentaba yo en una reunión que me hicieron favor de invitarme, que llegó un momento que fueron tantos baches que se hizo uno solo, que se apagaron tantas luminarias que estuvimos en la oscuridad. Vamos saliendo.
Y no en el momento de presentar actos de eficiencia, pues siempre va a haber alguien el que le moleste. Vamos, como decía Horacio, a las estadísticas, en las cifras que mencionaba Joel Ruiz hace un momento. Nos faltó, digamos, por mencionar homicidios dolosos que han pasado del 62 en el 2015 a 88 en lo que va de este año. Y homicidios cometidos con arma de fuego pasó de 40 en el 2015 a 61 en lo que va de este año. Son cifras que ustedes reconocen. Son estadísticas con las que están trabajando. Es correcto. ¿Por qué tenemos estas estadísticas? Insisto, tenemos un grave problema que estamos combatiendo de inseguridad producto de esta transminación. Yo les decía, y les vuelvo a poner dos casos. Ayer encontramos a 2 sicarios a punto de perpetuar un homicidio que afortunadamente no se dio. La semana pasada, si no mal recuerdo, sucedió lo mismo con gente que venía del estado de Guerrero. Estamos teniendo serios problemas de transminación del delito. No los estamos haciendo a un lado y por eso levantamos la mano pidiendo el auxilio de la Federación y del Estado, porque el presidente municipal siente y está convencido que en materia de inseguridad no existen los colores ni existen las ideologías, existe el bienestar de la sociedad y lo trabajaremos armónicamente hasta poder controlar estos temas. Pero yo también hablaría de otras cifras que también nos ha dado la transminación de los efectos de otras entidades. Por ejemplo, el robo autotransporte. Pasan por Naucalpan las rutas más largas y grandes del estado. Vehículos que vienen desde el municipio de Toluca a Naucalpan, que van desde Insurgentes hasta Cuautitlán Izcalli, de Naucalpan hasta Coacalco y Tultitlán y Tultepec. En todos estos pues es un terreno fértil para los delincuentes que no son del municipio, porque además un delincuente de robo de autotransporte no se va a arriesgar a robar en el mismo municipio en donde vive. Bueno, pues también esto nos lo están arrojando y también lo estamos enfrentando con diversos operativos. Pero yo me iría también a un muy serio problema que no vienen registrados en estas estadísticas, los delitos productos de la ingestión de bebidas embriagantes. El Distrito Federal endurece sus reglas en términos del otorgamiento de licencias y el Estado de México en el Código Administrativo, que es lo que lo rige, tiene un mínimo de requisitos y nos han proliferado todos los negocios de venta de alcohol y nos están viniendo jóvenes de gran parte del Distrito Federal a consumirlo al Estado de México, a Naucalpan y a regresar totalmente ebrios al Distrito Federal y a llenarnos de serios problemas de accidentes. Pero como ayuntamiento podrían también endurecer esas medidas. Ustedes otorgan los permisos para la operación de este tipo de establecimientos comerciales. Además de eso, y yo le preguntaría, ojalá que contestara esta primera parte, y la segunda, de este fenómeno lo puedo entender que platica del endurecimiento del Distrito Federal en las medidas. ¿También han tenido un crecimiento de estos giros negros llamados table dance? No, definitivamente no. Es algo de lo que está muy alejado Naucalpan. Y en el tema del endurecimiento... Pero yo voy al tema porque es medianamente real lo que nos hace favor de decirnos. Nosotros solo otorgamos la licencia de funcionamiento. Las reglas las pone el Código Administrativo, que es una ley estatal y que la tutela la Cámara de Diputados. Ese permiso de funcionamiento lo más importante, el permiso de venta de alcohol lo da el Estado a través de la Secretaría de Salud, no el municipio. A nosotros nos llegan los lugares de venta de alcohol con su permiso y establecen sus negocios. Solo se les cobran, nada más les voy a decir, la cantidad irrisoria de 8,500 pesos del tamaño que sea por establecer el negocio. ¿En qué está trabajando el presidente del Verde? ¿Por qué lo digo? Porque todas estas zonas de venta de alcohol nosotros las recibimos en heredad. Hemos cerrado un negocio que era muy complejo en el toreo de Cuatro Caminos, conocido como Las Lolas, porque era el negocio donde se iban a ver los militares y terminaban ebrios y agarrándose a balazos. Se cerró. Y se cerró, con mucha valentía del gobierno municipal, porque aunque existían resortes del gobierno del Estado, se cerró por el beneficio de la sociedad. Pero en lo demás, perdónenme lo coloquial que voy a hacer, pero nos hacen falta dientes, y por eso toco este tema. Los jóvenes que salen ebrios de los antros en la madrugada con un permiso estatal, se matan en la calle. Porque no solo hablo de nuestros antros medianamente bonitos de ciudad satélite, hablo del Molinito, hablo de
de San Antonio Xomeyucan, lugares de alta peligrosidad, y todavía lo combinamos con alcohol. Esto es muy grave y es algo que tampoco tenemos bajo nuestro control. Estamos generando nuevas medidas que serán aprobadas en pocos días por el Cabildo para generar, válgame la expresión, aderezos y también controlar este tema. Entonces, se está enfrentando, pero también yo quiero y no es una justificación, estamos enfrentando vicios como este de una policía contaminada que tiene más de 40 años. Estamos enfrentando vicios jurídicos legales. Porque la gente incluso ya nos preguntó, nos decía, bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Nos están el no preguntando ahorita. De estos policías sometidos a proceso con la sociedad de entrada. Es decir, estos 230 están fuera del contacto absoluto con la sociedad, no ostentan armas, les han sido retiradas las identificaciones, no están uniformados y están confinados. ¿Y los otros 2.300 ya podrían decir ustedes como autoridades que son confiables? Están pasando sus filtros de control y confianza. ¿Cuándo terminan? Están pasando sus cursos. Ahí sí. Ya se concluyeron ya en su totalidad y próximamente tendremos el informe que nos van a hacer llegar para saber qué más elementos. Esto ha sido un proceso no de un total, sino que poco a poco nos van mandando, porque lo estamos mandando poco a poco. Entonces, los elementos que no están pasando, luego los mandamos a la comisión. ¿Qué porcentaje no está pasando, más o menos? Que les notifiquen. Es que esto va más o menos relacionado junto con los 230 elementos. Son los que tenemos ese problema. Y aunado a ello, son aproximadamente 38 elementos que tienen problemas con IGISPEM por una situación ahí de un conato de violencia con los propios de la IGISPEM y fue por eso que están cesados. O sea, muchos elementos que tienen ese tipo de procedimientos tampoco son tan drásticos o tan mal. Y a veces, dependiendo... ¿Han tenido casos de vinculación de personas o de elementos de vinculación con el crimen organizado? De estos grupos que nos mencionaba la familia, el cártel de Jalisco. Hasta el momento no. En estos temas no pudiésemos meter las manos a la lumbre por ningún elemento. Todos estamos a prueba. Pero además yo también quisiera comentar algo. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, entonces el comisario no lo pudiera decir. Pero ha formado un grupo especial de supervisión general. ¿Qué hace este grupo? Su policía interna. Su policía interna, que a toda hora pueda llegar a hacer supervisiones, pase de lista, desde checar la falta administrativa que amerite un arresto, hasta checar la comisión de un delito. Primero. Segundo, está muy próximo a la inauguración de una delegación de IGESPEM, que es la supervisión general del gobierno del Estado, para trabajar en conjunto con el grupo ya creado, pero también lo que acaba de decir el comisario con todas sus letras, la puerta abierta permanentemente del comisario, excluyendo el tiempo que duerme, porque además en la humana calidad también se come y se duerme. El comisario atendiendo personalmente toda queja y actuando en consecuencia. Quiero decirle que hace unos días un comandante, por secrecía a su presunción de inocencia, no diré el nombre ni la ubicación, pero presumiblemente cometió una falta y fue inmediatamente separado hasta que no se realizara la investigación. Para la gente, más allá de estos logros que ustedes quieren y entendemos también decir o enunciar, para la gente, ¿qué pueden esperar mañana, la próxima semana, el próximo mes de cambio en realidad en el día a día, en sus calles, en sus casas, para que no haya secuestros, para que fuera de un banco estén seguros, para que saquen dinero de un cajero y no sean asaltados? ¿Qué pueden esperar, comisario? Es decir, esto es parte de los operativos que se van a hacer y que van a empezar dentro de poco, nos decía Horacio Jiménez, pero ¿qué pueden esperar en el día a día? Mire, el presidente tuvo bien, se están organizando unas cámaras en todo el municipio, en los puntos más conflictivos, se puede decir, y donde aparte va a haber pantallas para estarse viendo, donde los van a poder ver y toda la gente no va a ser una secrecía. Las mismas personas que anden transitando se van a sentir seguras porque están siendo observadas para evitar precisamente este tipo de situaciones, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Se lo pregunto porque la gente lo está preguntando. Okay. ¿Quiere saber? Están por comprar, más bien ya se compraron otras unidades, no tengo la cantidad exacta, pero se han comprado más unidades para dar la atención a aquellos lugares donde realmente se necesiten. En algunos otros estamos completos y donde estamos teniendo detonaciones de este tipo,
se han adquirido estas unidades y muy pronto, en estos días, antes que culmine este mes, ya estaremos haciendo entrega de esas unidades. En el caso de las universidades, ¿dónde se han dado estos secuestros? Y en los casos de las escuelas particulares, principalmente, que es donde se han dado estos hechos delictivos, ¿qué va a haber ahí? Yo aquí quisiera que me permitieran contestar, porque es una acción integral que está a cargo de la Secretaría. Están yendo cuatro áreas fundamentalmente, no solo a las universidades privadas, también estamos hablando de la ENEP Acatlán, también estamos hablando de la ESIA Tecamachalco. Es diferente. Es distinto, pero al final del camino, en términos del artículo segundo constitucional, todos somos iguales. Claro. Estamos atendiendo en lo particular el tema de Lomas Verdes, que yo quisiera decir que no solo es un tema de la VM, aunque ahí se hayan dado 2 casos. El caso de la VM es un caso donde estamos realizando acciones integrales de seguridad, pero también 4 áreas del ayuntamiento están dando atención fundamental. Es seguridad pública, gobierno, desarrollo social y educación. ¿Para qué? Para que tomemos también medidas preventivas al interior de los colegios. No puede ser que acusemos el caso de la VM, por ejemplo, de los asaltos entre las calles, cuando los propios alumnos han permitido que prolifere el comercio informal en las banquetas, la obstruyan, porque son clientes de ellos. Entonces, también tenemos que entrar en acciones de conciencia de este tipo. Pero ahí es una acción de autoridad, determinar si permite o no, más allá de quién consuma o no. No, definitivo, pero no carguemos toda la autoridad. Y yo les voy a decir algo. ¿Cuál es uno de los fenómenos que tenemos en todos estos casos? Nosotros vamos, los recogemos, y llegan en un coche y se paran porque tienen la propia clientela de los alumnos. Digo, también, recordemos algo, las acciones de seguridad tienen que ser en ambos sentidos. Colombia pudo controlar su sistema de seguridad al grito de somos más los buenos y poder tener la participación de la sociedad. El propio gobierno per se no puede enfrentar solo a la delincuencia. Horacio, y por ejemplo, en el caso de los feminicidios, que es un caso donde no hay una responsabilidad por parte de la víctima, no sé qué se está haciendo en particular sobre este asunto. A mí me preocupa porque con el asesinato de Evelyn van 20 feminicidios en el 2016. ¿No es correcta la cifra? Son 7. 7. Y según la Procuraduría del Estado de México, también corríjanme si estas cifras de la Procuraduría son correctas o no, 66 mujeres desaparecidas en Naucalpan, 48 localizadas con vida, 2 mujeres muertas y 16 pendientes por encontrar. Estas son las cifras correctas y sobre todo, ¿qué se va a hacer para evitar que el feminicidio sea un delito que se realice en Naucalpan? ¿Qué nos está engrosando el tema de las desapariciones, por ejemplo, de mujeres? Lamentablemente, y lo voy a decir con todas sus letras, las chicas que se nos van con el novio y los papás presentan una denuncia. Esto es 8 de cada 10 casos. En el caso del feminicidio, somos el único municipio que tenemos una policía de género establecida desde el día 1 de enero, con acciones que van desde la tutela del juzgado calificador hasta el llevarlas a la última consecuencia al Ministerio Público, con alertas locales que no solo van con la policía de género, sino con la propia con la propia policía. ¿A qué me puedo referir con esto? Una mujer que ha sido golpeada, que lo detecta la policía, está teniendo supervisión constante del comandante de zona, independientemente sea policía de género o no. Pero ¿qué nos está sucediendo con el tema del feminicidio? Tenemos un tema, y les voy a dar un caso que para mí me parece desgarrador. El presupuesto 2017 ya no tiene una partida de combate al feminicidio. Y vamos a tener que contar, ya que... ¿A nivel estatal o a nivel nacional? A nivel nacional. La Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo, como son los términos constitucionales, desapareció la partida del combate a los delitos de género. Esto nos baja el estado de defensión y nos pone en consecuencia en un estado de indefensión. El gobierno municipal tiene un área específica para la atención a la mujer y en términos de lo constitucional, lo preventivo y lo disuasivo que se ha dedicado el comisario en una forma de fondo. Pero ahí es un tema donde necesitamos un gobierno del Estado que, por cierto, lo quiero decir con todas sus letras, se ha puesto las pilas en el tema. Pero lamentablemente tenemos 3 situaciones que también hay que atender: la cultural, la social y la presupuestal. ¿Y a qué me refiero con lo cultural? Les voy a platicar algo que a mí me parece absurdo. Llega una señora golpeada por el marido
la presentan al Ministerio Público, cuando ve que lo van a detener dice que no quiere que detengan a su marido, que mejor le den una lección en el juzgado calificador. Va al juzgado calificador, queda detenido con la supuesta lección y regresa la señora a las 3 horas ella misma a pagar la multa. La oficial calificadora se niega a liberarlo para ese famoso escarmiento, y la señora va y se presenta a la Contraloría, denuncia a la oficial calificadora y la suspenden de sus actividades porque así es la ley. Hay un viejo término románico que dice que la ley es dura, pero es la ley. Y lamentablemente, mientras no tengamos la cultura de la denuncia, mientras no tengamos el uso de la sociedad de estas herramientas, va a ser mucho más difícil la operación y la contención del tema del feminicidio, porque va creciendo el círculo de la violencia y lamentablemente concluye con un feminicidio. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos fundamentalmente también las herramientas jurídicas y económicas para enfrentarlo, y también necesitamos fomentar la cultura de la denuncia, que sería el tercer factor. Lo estamos enfrentando, no ha dado todo para enfrentarlo y lamentablemente el año que entra será más cuesta arriba. Yo preguntaría nada más antes de concluir, si no hay algo más. Hablaba de los tiempos electorales y de las intencionalidades políticas y mencionó al presidente como uno de los posibles aspirantes. A mí me hubiese haberle preguntado a él directamente, pero no está, y está usted aquí con nosotros. ¿Don Edgar va a terminar el trienio o se va a vencer las aspiraciones de sus seguidores panistas que lo quieren impulsar a candidato a gobierno? A lo mejor no fui lo suficientemente claro. Dice un viejo dicho que si tiene patas de pato, plumas de pato, pico de pato, es un pato, y cabe la posibilidad de que sea un ornitorrinco. El problema político es que faltó el cuacuá. El caso de Naucalpan es muy simple. Un municipio importante, un presidente que tuvo un triunfo contundente, que se diga lo que se diga, está avanzando y está recobrando la calidad de vida con todo el cuesta arriba que se puede dar y con todos los bemoles que podamos tener. Lo hace candidateable aunque él no tenga esta expresión. El presidente municipal se comprometió en un casa por casa, si le daban el voto, a concluir el trienio. Lamentablemente, pues hay veces que los perros ladran. ¿Y lo va a concluir? Seguramente. Muy bien. Joel, pues si te parece, dejamos hasta aquí la mesa y la plática y la entrevista. Horacio Enrique Jiménez, muchas gracias por venir al Universal. A la orden. Secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, y el comisario Arturo Rodríguez, el director de Seguridad de Naucalpan. Gracias por venir. A sus órdenes. Y Joel, muchísimas gracias, el editor de Metrópoli, quien le lleva a usted toda esta información todos los días a través del online del Universal, a través del impreso del Universal y ahora a través de estas transmisiones en vivo. Muchas gracias, Joel. Gracias a ti, Yuli. Gracias. Muy buen día. Gracias a ustedes por acompañarnos, esperamos que le haya servido, y si quiere compartir esto, hágalo a través de nuestras redes, a través de YouTube, de Facebook. Información importante y esperamos que en cierta medida de utilidad. Gracias, buenas tardes.